Buenas tardes, Puerto Rico. Soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Bonitas Radio a las 5 de la tarde, 4:59, porque queremos hacer una entrevista lo más completa que podamos con el profesor universitario, Universidad de Puerto Rico, Carlos Severino, un especialista de esa política global y esa política de Europa del Este, para poder traer y llamar la atención de lo que está pasando en el conflicto bélico entre Rusia y su invasión a Ucrania. Los extremos que debemos por lo menos mínimamente conocer para seguir esta noticia que mantiene en vilo a esas comunidades de Europa. Ya Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, ha llamado la atención de lo que reconoce como una agresión y violencia brutal de parte de Rusia contra Ucrania. Ucrania ha hecho lo propio. Pedro Sánchez, presidente de España. Así que queremos que esa sea nuestra noticia y entrevista más importante durante esta próxima media hora. Nos vamos a ir en media hora porque queremos hacer otros trabajos relacionados con nuestro proyecto. Gracias por estar. Recuerden, vayan a bonitasradio.net. Allí pueden donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. También lo pueden hacer en la Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil. La Fundación recibe cheques o giros postales a nombre de la Fundación PMB 284, P.O. Box 19-4000, San Juan, Puerto Rico, 00919, _4000. Siempre estamos en Bonitas Radio, en Instagram, Bonitas Radio, en Bonita_Radio en Twitter, iVoox, iTunes, Spotify, este programa en todas las plataformas podcast, YouTube 24/7. Gracias Buen Vecino Café y las cooperativas Abraham Rosa, la cooperativa de Vega Alta, Juana Díaz Coop y Manuel Seno Gandía por su apoyo a este proyecto periodístico. Buenas tardes al profesor Carlos Severino. Muy buenas tardes y gracias por invitarme. Profesor, yo creo que en principio un contexto histórico puntual, si le parece, de lo que es este conflicto y cómo nos ha traído hasta el día de hoy y otras preguntas consecuentes que tenemos después de establecer las bases de lo que significa o ha sido históricamente este conflicto que está viviendo hoy Ucrania-Rusia. Sí, claro, creo que es importante siempre los contextos y el asunto histórico, ¿verdad? Yo me voy a comenzar con el año 2013-2014, para no extenderme mucho. Yo creo que a partir de ese momento comienzan a haber unas manifestaciones y unos problemas, protestas en Ucrania que han pasado históricamente con el nombre, se le conocen bajo el nombre del Euromaidán. En ese momento había un gobierno en el país encabezado por el expresidente Yanukovych, un presidente que tuvo que salir posteriormente del país debido a las manifestaciones y a las presiones que hubo ante cuando se tornó ya incontrolable. No son pocas las personas que cuando hablan de estos sucesos hablan de un golpe de Estado. Y la existencia de ese golpe de Estado, de hecho, es lo que nos conecta al día de hoy. Ese golpe de Estado que ocurre en el febrero del 2014 con la salida de Yanukovych, pues entonces las poblaciones de las provincias, en aquel momento las provincias o los oblasts, como se llama en ruso, en ucraniano, de Lugansk y de Donetsk, pues desconocen al gobierno post golpe de Estado, no lo reconocen. En ese momento ellos no lo reconocen y hacen posteriormente un referendo en el cual pues a una votación de 90, casi 90% casi 90% pues votan favorablemente por salir, independizarse de Ucrania. ¿Por qué estas poblaciones, aparte de desconocer el nuevo gobierno post golpe de Estado, deciden esto? Pues bien, a partir de este momento de 2014,
se consolida en el poder una serie de grupos políticos que son de orientación nacionalista radical, grupos nacionalistas radical que creen y apoyan a una Ucrania con primacía ucraniano parlante como la población fundamental. Ucrania es un país, como cuestión de hecho, Ucrania es un país multiétnico, multinacional, que siempre ha estado compuesto por distintas nacionalidades. La nacionalidad número 2 del país, la más grande, la minoría más grande es la rusa. Cuando hablo de nacionalidad rusa en Ucrania, no hablo de rusos que vienen de la Federación Rusa, hablo de rusos culturales, cuyo idioma materno es el ruso, y su cultura en su casa, pero viven en Ucrania, y viven allí, no ahora cuando llegó Putin, no cuando llegó la Unión Soviética, muchos de ellos viven allí hace 200, 300 años, ¿verdad? Así que eso es importante como cuestión de hecho, para establecerlo. Lo mismo ocurrió con Crimea. Crimea también desconoce el gobierno en Kiev y hacen lo propio, hacen también una separación, y desde la separación hay un referendo. Ese referendo no es para independizarse, es para anexarse a Rusia, cosa que ocurre también, y ellos pues entonces finalmente muy rápido se procede con la anexión de Rusia, de Crimea a Rusia, que había pertenecido a Rusia siempre. Es también importante. Rusia, el Imperio Ruso, conquista Crimea, se lo arrebata al Imperio Otomano en el año 1774. O sea que básicamente está en manos de Rusia hace muchísimo tiempo, y por una decisión interna política de Nikita Khrushchev en el año 54, pues traspasan finalmente a Khrushchev, era ucraniano, vale la pena decir. Sí. Entonces le traspasa a Ucrania y Crimea, pero eso no tenía consecuencia ninguna porque era un mismo país, ¿verdad? Era un solo país. Así que el tema de la intolerancia, de todo tipo, pero particularmente con las minorías étnicas y con la rusa en particular, ha llevado a grandes hostilidades en el país, a grandes temores y al deterioro del clima social y político ucraniano, a tal grado de que como parte de ese conflicto que he comenzado a decir y a resumir, pues han muerto hasta el día de hoy, antes de que comenzara las hostilidades con Rusia, 14,000 personas. El alto comisionado para las Naciones Unidas para los refugiados estima que como parte de ese conflicto que lleva 8 años han producido más de 1.500.000 refugiados en Ucrania. O sea que eso no son números livianos. Claro. Eso no son números. En el 2014 ocurre la más recordada siempre matanza de Odessa, donde se ataca un sindicato ruso en Ucrania, se le pega fuego y allí mueren, no está claro, pero se cree que murieron 62 personas incendiadas, cosa que detonó y se recuerda mucho como parte de lo que es ese odio, el odio entre los grupos étnicos, que es tan pernicioso y tan horrible. Y esta guerra ha estado así, como ya dije, 8 años. Los europeos han estado conscientes de eso, pero no se ha hecho mucho. Y yo creo que Europa, las autoridades europeas, la Unión Europea y otros elementos institucionales tienen mucha responsabilidad en lo que está pasando hoy, porque no han sido lo suficientemente proactivos ni conscientes para tratar de pacificar ese conflicto. Y es un conflicto que, como usted dice, es centenario, puede ser mucho más allá de estos 8 años. Obviamente la historia está ahí, que empieza por esas complejidades étnicas, de los odios, de las intolerancias de unos con otros,
que hoy se puede posicionar, y usted me corrige, en el asunto de la política global. ¿Cuáles son los intereses que podría tener un Vladimir Putin en invadir a Ucrania versus establecer la posibilidad de los otros dos territorios como independientes y catalogarlos como tal? O sea, ¿qué podría estar buscando Putin más allá del esfuerzo de quedarse con unos territorios o amasar las posibilidades que tengan de esa economía o no tenga la economía ucraniana? Mire, pues estos territorios, y yo quiero hacer también la aclaración, porque usualmente en los medios tradicionales se habla de repúblicas prorrusas. Y estas repúblicas, yo debo hacer la precisión, no son prorrusas. Usted y yo podemos ser prorrusos, podemos ser antirrusos, ¿verdad? Claro. Esas provincias son rusas, claro. Son rusas culturales. Culturalmente. ¿No? Entonces, eso es una distinción importante que hay que hacer para poder entender. La operación militar que Rusia, que sorpresivamente para todos nosotros ha ocurrido, y que no debió haber ocurrido, lamentamos mucho que haya escalado este conflicto a ese nivel. En este momento, la parte del frente de la postura rusa es salvaguardar la integridad de ese territorio de Lugansk y de Donetsk, y proteger a los ciudadanos que tienen pasaporte ruso, que allí son cerca de casi 1 millón de los 7 millones que viven allí, rusos culturales, en su mayoría. Pero fuera de eso, no se puede dejar a un lado que Rusia viene repitiendo desde hace mucho tiempo, 2 o 3 meses, que tiene una preocupación existencial grande, y es sobre el tema de la aceptación de Ucrania como parte de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es una alianza militar de alto calibre, la más importante del mundo en este momento, y que desde el año 1992 ha venido expandiéndose, lejos de lo que se pensaba, que la OTAN, con la desaparición del Pacto de Varsovia, que era su contraparte soviético, iba a desaparecer. Pues la OTAN lo que ha hecho es que ha ido increciendo, pero no ha ido increciendo hacia el oeste, hacia el norte o hacia el sur, ha ido increciendo fundamentalmente hacia el este, sin poner no hay duda ninguna de que la intención ha sido llevar la OTAN a las fronteras con Rusia, vis a vis, ahí, no, eso no cabe duda. Y la intención y la falta de voluntad para renunciar a que Ucrania ingrese a la OTAN, yo creo que para Putin, y lo ha dejado claro, ha sido una línea roja que le ha indicado que no van a pasar. Él intentó negociar, eso es la verdad. Yo he leído los escritos que produjo el canciller ruso sobre eso. Yo creo que en Occidente no fueron lo suficientemente receptivos con esas demandas. Creo que entendían que no iba a pasar lo que ha pasado y no lo tomaron en serio. Pero para Rusia, el que conoce un poco la historia de Rusia sabe que el problema de Rusia es Rusia es un país defensivo, eminentemente defensivo, está en su genética, porque Rusia ha sido invadido reiteradamente infinidad de veces en los últimos 500, 600 años. Rusia ha sido invadido por los mongoles, Rusia ha sido invadido por los turcos, Rusia ha sido invadido por Napoleón, Rusia ha sido invadido por los finlandeses, por los suecos, claro. y por último por los alemanes, también, que fueron los últimos en la Segunda Guerra Mundial. Las fronteras rusas, Rusia es un país enorme, gigantesco, pero tiene un defecto grande en su geografía, que es que no hay importantes accidentes geográficos que protejan su frontera. Así que es un país muy fácilmente invadible. Por tanto, Rusia en su psiquis, que hay que entender la psiquis de ellos para poder entender esto, ¿no? Siempre desde hace 200, 300 años, ha promovido el tener un grupo de países a manera de una zona de amortiguamiento, claro. que protejan la integridad de Rusia. Ante la ausencia de accidentes geográficos naturales que la protejan, pues
busca tener un grupo de países así. Así que la adhesión de Ucrania rompe con esa tradición rusa y hace vulnerable al país. Y eso se dijo muy claramente. Pero es muy sencillo de entender de este lado del mundo también. En el año 1962, usted sabe que Rusia, la Unión Soviética entonces, puso misiles estratégicos en Cuba. Y cuando eso ocurrió, ¿verdad?, en contestación a los misiles y a los radares soviéticos, americanos en Turquía y en Irán, pues Rusia contestó simétricamente poniendo estos misiles allá y por poco vamos a la Tercera Guerra Mundial en aquel entonces, ¿no? Fue algo que hubo que negociar. Y yo creo que esto se tomó muy a la ligera y se tomó muy a la ligera lo que implicó eso en el 62 y lamentablemente pues estamos en esta situación donde pues yo creo que cuando hay un conflicto como eso, particularmente en Europa, un continente donde las dos grandes guerras mundiales se han dado y que los europeos tienen una responsabilidad grande con la humanidad por eso. Que los europeos mismos en este momento no hayan sido lo suficientemente proactivos para evitar una guerra como esta, que pone en peligro la estabilidad mundial, yo creo que es un gran para mí yo lo veo como un desacierto muy grande. Y usted explica algo en el contexto que lo quiero traer entonces al momento que estamos viviendo en las últimas 48 horas, que podrían explicar por qué una de las primeras movidas del gobierno ruso de la invasión a Ucrania ha sido entrar en Chernobyl, cuando allí hay un reactor que todavía está activo. Desde el punto de vista estratégico y militar, ¿no? Sí. No me está claro. En este momento no me está claro. Hay distintas informaciones que están corriendo. Y usted sabe que en este tipo de procesos, la primera víctima que ocurre es la verdad. Entonces hay distintos comunicados contradictorios desde el punto de vista europeo y desde el punto de vista de otros países. Pues lo que ha habido es una ocupación estrictamente de Donetsk y Lugansk en el Donbass, y que ha habido algunas operaciones en las fronteras para neutralizar algunos puntos desde donde el gobierno, el ejército ucraniano quiere atacar posiciones en Rusia con algún tipo de artillería o de misiles, ¿verdad? No nos está claro, a mí no me está claro ahora mismo qué es lo que está pasando in situ exactamente, porque no hay forma de saberlo con exactitud. Obviamente, si usted lo ve desde el punto de vista occidental, pues le van a dar, esta mañana pues, se decía en CNN que habían entrado por todas partes. Realmente no están así, no hay una invasión de Ucrania, como se ha querido decir, hay una ocupación del Donbass, ¿verdad? Y hay acciones estratégicas muy puntuales en algunos otros puntos del país, pero Ucrania está íntegra y según lo que hemos leído, no es el interés de Rusia ocupar a Ucrania, sino simplemente devolver el territorio a la integridad del 2014, que se le ha arrestado una franja por parte del ejército ucraniano al Donbass. Desde el punto de vista de las similitudes o no similitudes que hay, si hay algunas con relación a lo que pasó militarmente y la estrategia que siguió, por ejemplo, en la Segunda Guerra, el nazismo. ¿Usted ve algunas similitudes con lo que está pasando hoy con aquel momento de los años 40? A mí me alegra que usted me haga esa pregunta. De hecho, es la única persona que me lo ha preguntado. Y me alegra porque yo creo que aquí hay muchos problemas, muchos problemas subsidiarios. Y un gran problema que está aquí en este conflicto es el tema del neonazismo y del fascismo que se está desarrollando en Ucrania, pero en toda Europa. Entonces, la ambivalencia que está teniendo la Unión Europea con este problema, yo creo que le va a explotar como un gran problema. Y hoy es en Ucrania, pero mañana puede ser en Austria, pasado mañana puede ser en Hungría, y así por el estilo. Entonces, cuando uno es ambiguo con uno en un lado,
pues le resta credibilidad cuando le toca a uno, ¿verdad?, a tener que actuar. Y yo creo que tal y como ha hecho Estados Unidos de una manera muy ambigua trabajar con el tema del terrorismo, exacto, que por la mañana yo los condeno, pero por la noche le doy armas y le pido que hagan cosas a nombre mío. Así mismo están haciendo lamentablemente los europeos con las tendencias fascistas ahora en Ucrania, y quién sabe lo que pasará mañana con esto. Y si algo se recuerda con mucho temor en Europa es precisamente el ascenso del fascismo. Exacto. Profesor, yo le agradezco mucho que haya aceptado nuestra invitación y espero poder contar con usted en otras intervenciones un poco más largas, porque me parece que esto pique y se extiende. Muchas gracias. ¿Cómo gracias. No? Bueno, escucharon a una persona que es un académico que ha dedicado su vida al análisis y al estudio, no solamente histórico, como hablábamos al principio o en principio, sino desde el punto de vista del análisis más profundo de la geopolítica y cómo se ha dado hasta el día de hoy este asunto en Ucrania y Rusia. Yo creo que tenemos que escuchar y el asunto del neonazismo, que en efecto es un caldo de cultivo en Europa hace mucho tiempo. Y si queremos hablarlo en español, miren a España. El desarrollo de la cultura neonazi en unos extremos en los países en que en efecto así fue, de la derecha como se construyó en la dictadura española, y ahí están. Eso, si lo ha atendido bien o no la Unión Europea, el planteamiento está ahí. Y le pido a Verónica que llame a Migdalia porque me está llamando insistentemente porque vamos a tener una reunión con ella ahora. Perdonen que utilice el aire, pero es que he tenido que, porque me está llamando y quiero que la podamos atender. Ese asunto del neonazismo que trae muy bien al colofón el profesor Severino, me parece que es algo que en Puerto Rico se ha dejado, por un lado, como la contradicción que él muy bien establece que tiene Estados Unidos cuando, por un lado, critica las invasiones y critica los discursos neonazis, pero por otro lado, a esos gobiernos que se despuntan desde ahí, incluso les da armas y les aviva la posibilidad de que sigan existiendo. En Puerto Rico no se habla de eso, aunque se mira todos los días desde las posiciones más de derecha. Por ejemplo, que es un fenómeno estadounidense y latinoamericano desde el fundamentalismo religioso. Y ahí están esas otras miradas que nos llevan a hablar de fanatismo, que fue en efecto lo que ocurrió en la Alemania nazi, la Alemania de los años 30, finales de los 30, que desembocó en esa Segunda Guerra Mundial. Y eso, insisto, es caldo de cultivo que no necesariamente se sigue atendiendo, y ahí hay un paralelismo con lo que ocurrió en los años 30 y finalmente llegó a la Segunda Guerra. Yo quería establecer eso de plano porque me parece que esa pregunta al profesor era lo que me venía rondando desde que llevo por lo menos 3, 4 o 5 días atendiendo los diferentes imaginarios y noticias de este conflicto Ucrania-Rusia. ¿En qué va a desembocar? Lo veremos. Me parece importante uno de los planteamientos del profesor, el asunto de las informaciones que nos llegan y de dónde nos llegan. ¿Hay invasión? Hay por lo menos unos puntos que sí, en efecto, han llegado las tropas rusas y ahí están. Pero el país está íntegro, como muy bien dice el profesor, y hay que ver cuáles son los motivos. Me parece también bien interesante mirar la historia de lo defensivo que siempre son los rusos por un problema incluso geográfico, de no tener la protección de la geografía, y siempre buscan la posibilidad de que los países a su alrededor sean los aliados y los que lo defiendan en determinado momento. Si llega a la OTAN Ucrania, obviamente sería una posibilidad de un país que no defendería lo que Rusia entiende tiene que defender en términos de su territorio.
Todo esto importante para poder entender un conflicto que es posible, que cómo está y cómo se sigan desarrollando los sucesos nos lleven los acontecimientos a una posible tercera guerra mundial en términos de la participación de los aliados con Estados Unidos, etcétera, etcétera. Así es que, dice Carlos Alberto, se habla mucho del nazismo ucraniano, incluso en las Fuerzas Armadas y Estado, especialmente luego de las intervenciones post-revolución de Maidán. Exactamente. Excelente, el que sabe, sabe. Gracias, profesor Severino. Me recuerda las disertaciones del profesor Paul Latortu. Así es. Yo los tengo que dejar. Recuerden que hoy solamente íbamos a hacer esta intervención a las 5 para hablar, lo anuncié ahora, para hablar de este extremo de lo que está pasando Rusia-Ucrania, porque me parece que era importante profundizar en ello. Mañana es otro día. Necesitamos hacer algunos arreglos que estamos haciendo para la presentación que vamos a tener el próximo martes y el lanzamiento de nuestro producto gráfico, que va a ser una evolución total de lo que ha sido Bonita Radio gráficamente hasta ahora. Y lo vamos a traer el martes desde imágenes nuevas, nueva página. Y para eso nos estamos preparando. Así que les robamos un poquito de tiempo a los análisis que hacemos todos los días, pero sobre todo a las 5 de la tarde. Solamente 35 minutos por ahora. Recuerden, estamos en Bonita Radio. En esa página pueden ir a donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. También lo pueden hacer en la Fundación Periodismo 21, en su ATH móvil. La Fundación recibe cheques o giros postales a nombre de la Fundación, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Siempre estamos en Bonita Radio, en Instagram, Bonita-Radio en Twitter, Bonita Radio, a través de todas las aplicaciones podcast, iVoox, iTunes, Spotify, Google Podcasts y iTunes, ya lo dije. Recuerden que también estamos siempre apoyados por Buen Vecino Café, la cooperativa Abraham Rosa, la cooperativa de Vega Alta, Juana Díaz Coop y Manuel Seno Gandía. Éxito. Veámonos mañana a las 8 de la mañana en Noticias con Café. No se olviden, importante, síganos en todas nuestras plataformas, porque vamos a tratar de mantenernos al día con lo que pasa, sobre todo con publicaciones que nos parecen muy serias de lo que está pasando en el conflicto Ucrania-Rusia. Nos vemos mañana. Que la pasen bien, que descansen y buen provecho.